Empezamos. Hay 7 aspectos que nosotros vamos a ver el día de hoy y no tengan miedo en cualquier momento parar la presentación y hacer las consultas que quieran. No esperemos al final de la presentación para que de esta manera queden claros todos los aspectos antes de seguir continuando con lo que vayamos haciendo. ¿Ya? El tema legal es muy importante en todos los tipos de negocio, ya sea en las estructuras que se vayan presentando, puede ser en empresas unipersonales, SRLs, SAs, toda estructura empresarial va a necesitar tener un conocimiento básico sobre los requerimientos del derecho. Las empresas que ya son muy grandes ya no necesitan solamente una idea, necesitan algún profesional que realmente pueda apoyarles en esa área. Pero previamente, antes de ser una empresa grande, necesitan tener este conocimiento que se les va a impartir ahora. Hoy vamos a llevar 7 puntos fundamentales que tienen que saber en temas de emprendedurismo para ver cómo ustedes van a diseñar el tema legal de su emprendimiento, ¿no? Son 7 temas fundamentales, hay otros más, mucho más, pero que estos son los más importantes y que si ustedes van a aplicarlos estos 7 o los van a ver y van a poder saber si es necesario aplicarlos o no aplicarlos en la forma que ustedes vayan a configurar en la empresa o el emprendimiento que tengan, van a hacer que ustedes a futuro no tengan problemas legales con las distintas instituciones que regulan el tema de emprendedurismo, ¿ya? La primera lección que vamos a tener son los tipos de las estructuras legales, para que ustedes sepan y puedan definir con exactitud qué es lo que más les conviene según la idea de negocio que tengan ustedes. No nos olvidemos que no es lo mismo intentar configurar desde un punto inicial una empresa súper grande cuando uno tiene mucho capital que empezar un emprendimiento, ¿no? Entonces son configuraciones legales diferentes incluso que se adaptan de acuerdo a las necesidades que va a tener cada uno de ustedes. Luego vamos a ver el registro de la empresa. ¿Por qué es necesario registrar la empresa? O ustedes valorarán si el tipo de negocio que están realizando no tiene las características de escalonamiento necesarias para poder realizar este registro de empresa y encarece demasiado sus costos. Este es un tema que tenemos que tomar en cuenta, que todas las, todas las disposiciones legales que uno vaya a realizar tienen que ser funcionales a lo que ustedes quieren hacer, a lo que buscan. Entonces, no es solamente un tema frío de análisis de la ley, sino que tienen que hacer un análisis interpretativo de lo que ustedes van a buscar. El punto 3 que vamos a llevar es la seguridad social a corto y largo plazo, que este es un tema bastante complicado igual en el territorio nacional, porque la configuración de las normativas ha hecho que se vuelva complicado el cumplimiento y además que la realidad social y económica por la que estamos pasando nos lleva a un futuro y a un presente que por el momento es complicado cumplir con algunos de estos aspectos, ¿no? Tenemos los contratos y los acuerdos legales, tanto internos como externos, ¿no? No les voy a ahora hacer los contratos, sino les voy a explicar en qué consisten, cuáles son las modalidades, para qué les van a servir y en qué casos los deben usar y cuáles son los riesgos y peligros, por ejemplo, de hacer contratos verbales o cuáles son los riesgos y peligros de no formalizar las cosas. Luego vamos a ver sobre el cumplimiento tributario, que creo que ya han tenido una sesión de tributación con un profesional del área. Este va a ser un tema más legal sobre tributación, que concuasa perfectamente con todo este proceso formativo que es integral. Es lo que me gusta del proceso formativo, que su integralidad hace que uno salga con una visión realmente cabal para poder implementar un emprendimiento, ¿no? Tenemos la protección de la propiedad intelectual, vamos a hablar de marcas y otros ejemplos, y el ROE, que es el registro obligatorio del empleador,
que también es muy importante que ustedes lo sepan para saber cuáles son sus obligaciones cuando ustedes ya cuenten con personal y qué instituciones están obligadas a tener sí o sí personal porque es una obligación y dentro de este tipo de configuración legal, qué tipo de responsabilidades van a tener. Primero, para establecer en el punto uno el tipo de estructura legal, tenemos que tener muy claro un tema, que son los stakeholders. Los stakeholders no son ni más ni menos que los grupos de interés. Ustedes tienen que delimitar sus stakeholders, que les voy a explicar ahorita qué son los stakeholders, para poder diseñar en base a eso toda la estrategia empresarial que tenga. No es suficiente con tener un producto innovador, un producto de alto valor, un producto que tenga una buena campaña publicitaria, porque muchas veces fracasamos por culpa de los stakeholders o primarios o secundarios. Este proceso formativo les va a enseñar, por ejemplo, cuáles son los stakeholders secundarios, les va a enseñar la competencia, como otros mecanismos, por ejemplo, la comunidad, los medios de comunicación. Yo les voy a hablar ahora el tema de los stakeholders primarios y que están allegados a nosotros, que son en realidad nuestros socios, que es un tema que no lo tomamos mucho en cuenta, pero es el tema más importante al momento de configurar una empresa. ¿Cuál es la experiencia de conocer al socio y cuáles son sus expectativas reales y posibles? Imagínense, yo quiero abrir una panadería y Alejandro, que también sabe hacer pan, ha decidido que vamos a ser socios. Imaginemos que en este negocio de la panadería nos va a llegar a un punto de equilibrio a los 6 meses. Eso quiere decir que vamos a estar funcionando a pérdida hasta los 6 meses. Y vamos a tener una ganancia mínima, además de los 6 meses, hasta el año, en la que vamos a ganar cada uno 500 bolivianos, pero a partir del primer año se va a disparar eso y vamos a empezar a ganar mucho dinero. Suponiendo que Alejandro tiene una economía saneada, no le interesa tanto percibir desde un principio un monto elevado de dinero, pero yo no. Yo tengo en realidad otra realidad económica. Para mí ese va a ser mi medio de subsistencia. Entonces yo necesito que por lo menos desde el primer mes me dé rentabilidad. Entonces, si no conocemos esto, vamos a llegar a una ruptura 100% seguro. ¿Por qué? Porque el primer mes vamos a tener pérdida, como porque no hemos hecho además un estudio de cuántos son los meses que vamos a llegar al punto de equilibrio y empezar a tener beneficios. Entonces, como no tenemos la misma idea, yo el segundo mes ya no voy a querer seguir con la empresa, con la panificadora, con la fábrica de pan, con la fábrica de repostería, con lo que hayamos abierto. Entonces, yo voy a necesitar que la inversión que he realizado me retorne, aunque sea mermando. ¿Y cómo es eso? Vendiendo los equipos, retirando mis cuotas de capital. Entonces, Alejandro se va a ver igual de perjudicado que yo, porque Alejandro se va a quedar no le va a quedar otra que vender también la mitad de su parte accionaria o de los activos que se hayan adquirido, precisamente por no haber sabido cuáles eran nuestros puntos de expectativas que teníamos, de saber que yo necesitaba ese dinero para vivir y que en realidad él podía absorber un año de pérdida, pero yo no. Si hubiéramos sabido eso desde un principio, Alejandro se hubiese buscado otro socio que pueda cumplir con esas expectativas que él tenía y hubiese tenido que buscar otro negocio en el que me dé una generación de recursos inmediata o buscar alguna fuente de trabajo formal, ¿no? Entonces, vean lo importante que es que delimitemos muy bien las expectativas de nuestro socio o de nuestro stakeholder inicial primario para saber
¿Qué es lo que vamos a hacer? Y puede, como les decía, que en el año ese negocio despegue, incluso eh, como tenemos el mejor pan, que tenga una idea de expansión genial y que podríamos ser incluso millonarios, ¿no? Pero hemos fracasado por un tema netamente de falta de delimitación buena y de conocimiento de nuestro stakeholder, ¿no? Ahora, otro punto que tenemos que tomar en cuenta. Cuando yo quiero abrir un tipo de negocio, algo, por ejemplo, con el mismo ejemplo, yo tengo la receta del mejor pan del mundo, yo puedo hacerlo. Entonces, yo quiero algún socio que me ponga alguna maquinaria. Quiero o varios socios que me pongan varias maquinarias y crecer más rápido. Entonces, yo tengo que ver si necesito un nivel societario menor, mayor, o lo tengo que hacer yo solo, lo voy a hacer yo solo, y los otros no van a ser mis socios y simplemente me van a hacer un préstamo de dinero, o se va a configurar otro tipo estratégico de empresa, ¿no? Entonces, ahí nacen, por ejemplo, los diferentes tipos de empresas. Ustedes han debido escuchar de las empresas unipersonales. En las empresas unipersonales, por ejemplo, es una sola persona. Luego tenemos las SRLs, que son las sociedades de responsabilidad limitada, donde son más personas. Luego tenemos las sociedades anónimas, que son mucho más grandes y su cuerpo legal es mucho más grande, en el que incluso varias empresas van a configurar esta SA. Yo les doy un ejemplo. Yo hace 18 años era el asesor legal de la Corporación Industrial Dillman, que era una SA, que tenía 7 empresas grandes que a su vez configuraban esta SA, dentro de las que estaba Bimbo, estaba Enveca, Pielbo, que todas las pieles de Cochabamba llegan y hacen una maquila. Entonces, son varias empresas, varias SRLs que conformaban una SA, para que vean las diferencias empresariales. Entonces, hay desde una sola persona hasta un grupo de 25 que son las SRLs, o mucho más allá que tenemos las SAs, y se han creado ahora las SAM, que son las sociedades anónimas mixtas, en las que actúan eh, socios particulares y actúa el Estado, ¿no? Esas son empresas gigantescas y son las empresas estratégicas. No vamos a entrar a ver si están funcionando bien o no, porque no es parte del curso. Bueno, ahora vamos a ver en esta estructura que hemos hablado, cuál es cuál nos conviene y cómo se van a configurar y qué nos tiene de interesante cada una de estas figuras. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, que si nosotros, si nosotros, sí, lo pueden silenciar ese audio, por favor. Ya, como ya les he dicho, tenemos que ver si nosotros queremos asociarnos o queremos realizar una sola empresa. Tenemos que separar lo que es un profesional independiente de lo que es una empresa unipersonal. No es lo mismo, por si acaso, y no trae las mismas responsabilidades. Por ejemplo, una persona puede abrir un NIT, puede aperturar un NIT como un profesional independiente, pongamos cualquier profesión, abogado, auditor, contador, y puede realizar servicios de contaduría, de derecho o lo que su rubro pueda hacer, ¿no? Esta es una persona natural, no es una persona jurídica ni es una empresa y desarrolla su actividad de una forma independiente, ¿no? Entonces, no es una empresa y está dirigida por una sola persona que se dedica a brindar o a prestar un servicio. No tiene que ser necesariamente profesional, uno puede abrir un servicio de cualquier rubro, ¿no? Que nos permita el NIT. Tenemos algo muy parecido, pero que en realidad tiene una concepción diferente, que es la empresa unipersonal. Esto sí es una empresa que tiene un solo propietario. Y posteriormente vamos a ver que genera esa pequeña diferencia, una diferencia abismal en cuanto a las responsabilidades que uno tiene. Entonces, no siempre es lo más óptimo
abrir una empresa unipersonal cuando lo que nosotros queremos hacer en realidad es vender un servicio, ¿no? Tengamos claras las cosas, analicemos bien además los pros y los contras de cada situación para que podamos aperturar. Después tenemos empresas societarias, como hemos dicho, que son de dos o más personas. Tenemos las SRLs, que son sociedades de responsabilidad limitada, que ya les voy a explicar qué es la responsabilidad limitada y por qué se llama responsabilidad limitada y por qué la otra es la sociedad anónima y cuáles son sus diferencias y cuáles son sus connotaciones para que podamos ver. Porque el problema es que en todo Bolivia las personas abren empresas sin tomar en cuenta cuál es la realidad de la estructura legal que están armando y luego tienen mucho problema en llevarla adelante y luego mucho más problema cuando les llegan las obligaciones y tienen que cerrar. En Bolivia cerrar una empresa es más difícil que abrir una empresa, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta todos estos aspectos que vamos a tomar en cuenta para que ustedes puedan configurar esa idea de negocio en una empresa según las características que ustedes mismos vean que les sirven o cuál es la idea a la que su plan de negocio entra cabalmente. Vamos a ver entonces cuáles son los aspectos que se tienen según el tipo de estructura. Por ejemplo, en cuanto a personería jurídica. ¿La personería jurídica qué es? Es un documento, es una ficción legal de que una persona que no es real, sino que ha sido inventada por la ley, ha nacido. Hay el nacimiento de de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, una persona jurídica tiene derechos y obligaciones, igual que una persona natural. Por si acaso, persona natural somos cada uno de nosotros, ¿no? Yo soy una persona natural, Alejandro es una persona natural, todos somos personas naturales. Hemos nacido naturalmente. En cambio, las personas jurídicas son creadas por una ficción legal, pero también tienen, así como nosotros las personas naturales, derechos y obligaciones que la ley nos otorga. En el tema, por ejemplo, mercantil, bursátil y demás, tenemos el Código de Comercio, tenemos el Código Mercantil y otras normas conexas que nos van a generar obligaciones y derechos. La Las empresas unipersonales no tienen tampoco personería jurídica, porque es una sola persona que está fundando esta empresa, ¿no? Entonces, esta empresa empieza a tener el valor legal a partir de que abre su número de identificación tributaria como empresa unipersonal y su correspondiente registro en el CEPREC. El CEPREC es lo que antes era Fundempresa, ¿ya? Ni más ni menos. Eh, Las empresas societarias, SRLs, SAs y todas las demás empresas en comandita simple, no vamos a hablar de esas porque son muy confusas, sí tienen personería jurídica. Entonces, ¿qué necesitan hacer ustedes si van a hacer una SA o una SRL? Hablemos de SRL, las SA las dejemos de un lado porque son empresas realmente gigantescas, ¿no? Con millones de dólares que manejan y que necesitan muchas cosas, necesitan síndicos, necesitan mucha estructura, ¿no? Son realmente figuras millonarias. Hablemos de las SRLs y las SRLs, ¿cómo se pueden realizar? Una SRL nosotros vamos a configurarla a través de un documento constitutivo que la vamos a firmar entre todos nuestros socios y que cada uno va a poner una cuota de capital, ¿no? O si va a poner algún activo, ese activo también se lo va a eh, monetizar y va a entrar como una cuota de capital para formar los activos de esta empresa, ¿no? Luego, estructura empresarial. El profesional independiente no tiene una estructura empresarial, es un prestador de servicios o un vendedor de servicios, como quieran llamarlo, que va a vender su fuerza laboral o su fuerza intelectual, ¿no? Ya sea física, intelectual o de cualquier área. La empresa unipersonal sí tiene una estructura empresarial. Esto quiere decir que tiene las obligaciones y derechos de una empresa. ¿Ven cómo cambia de profesional independiente a empresa unipersonal siendo tan parecidas? Cambia porque adquiere otro tipo de derechos.
y adquiere otro tipo de obligaciones justamente por ser empresa una y la otra no empresa, por más que sea de un solo propietario. La empresa societaria obviamente tiene una estructura empresarial y tiene mucho más robusta según el tipo de estructuras que vayamos a participar. Por ejemplo, una SRL tiene una estructura legal sumamente más compleja que la empresa unipersonal, pero no tan compleja como uno de una SA o de una SAM, ¿no? El número de propietarios. El profesional independiente es una sola persona. La empresa unipersonal es una persona, pero que puede tener gente contratada. El profesional independiente no tiene gente contratada porque no tiene estructura empresarial, ¿no? Esa es la diferencia. Un profesional independiente cuando se presenta para una licitación, por ejemplo, requieren un abogado que preste servicios. Yo me presento como Andrés Jordán y ya está. Yo tengo que brindar ese servicio sí o sí como Andrés Jordán. Ahora, ¿qué pasa si Alejandro es dueño de una empresa unipersonal jurídica? Que su empresa se llama Alejandro Paredes y abogado. Él puede presentarse a una licitación y no es necesariamente él el que tiene que hacer el trabajo. Me puede contratar a mí o a cualquier otro para que haga el trabajo por mí, porque él está entrando como empresa. ¿Entienden la diferencia? Entonces, cuando hay licitaciones públicas, no pueden contratar a Pedro y Juan se lo va a hacer el trabajo. En cambio, en una empresa unipersonal sí, porque se lo contrata Alejandro como empresa, no como persona. Y Alejandro puede contratar a quien quiera para que haga eso. O puede presentar incluso mi currículum y decir, yo como empresa lo voy a contratar a él para que haga, pero el tema legal es conmigo. El contrato es con Alejandro Paredes, ¿no? Y en la empresa societaria, eso es mucho más claro, y son dos o más socios hasta 25 socios, ¿no? En la empresa unipersonal, perdón, en la empresa, en la SRL, no existen las acciones, por si acaso. Ese es un error que cometen muchas personas. No hay las acciones. Las acciones son las sociedades anónimas. Las SRL se manejan con cuotas de capital. Las cuotas de capital crecen o decrecen. ¿Qué son las cuotas de capital y las acciones más o menos para que me entiendan? Porque es un tema un poquito álgido, pero lo van a entender ustedes. En las SAs, que hemos dicho que es lo grande, son acciones. Las acciones no tienen nombre ni apellido, son como unos bonos, ¿no? Entonces yo puedo comprarme esas acciones, otras personas se pueden comprar, se compran y se venden. En SAs que cotizan en la bolsa de valores, eso está en constante fluctuación, ¿no? De compra, venta, todo el mundo está comprando y vendiendo porque se juegan esas acciones en la bolsa, ¿no? Se juega en una bolsa de valores. Entonces, las acciones uno puede adquirirlas directamente sin pedir permiso a los socios o venderlas directamente sin pedir permiso a los socios. En la SRL no. En la SRL, con Alejandro hemos abierto un negocio, los dos. Yo pongo 50% de acciones y Alejandro 50%. Si yo quiero vender ese 50% de mis acciones, yo tengo que hacer un documento con Alejandro constitutivo en la que yo hago cesión de acciones a otra persona. No puedo yo decirle, ¿sabes qué, Alejandro? Las voy a vender porque yo quiero venderlas y venderlas directamente. No se puede que hacer un documento constitutivo que además se registra luego en el CEPREC, que el CEPREC es el Servicio de Registro Público, ¿no? Responsabilidad. Este es un tema sumamente importante. Entiendan el tema de responsabilidad como las cargas que puede tener uno, ¿ya? Vean lo importante que es el tema de responsabilidad, por ejemplo, en las deudas y en los pasivos que existen. Si yo, como profesional independiente, Andrés, me contratan para realizar un servicio, no importa el que sea, y por el mal cumplimiento de este servicio, por negligencia, le causo un daño al que me ha contratado, voy a resarcir ese daño ilimitadamente. ¿Qué quiere decir ilimitadamente? Que tengo que responder con todos mis bienes habidos y por haber, ¿no? Entonces, si yo causo un daño o, o causo un accidente o algo, tengo que responder de forma ilimitada, ¿no? Entonces, puedo perder todo mi patrimonio y puedo perder incluso patrimonio futuro. Puede haber gravámenes y cuando una persona no tiene nada, a futuro igual se le pueden ir grabando sus bienes. Eso es lo que se llama un acreedor quirografario, ¿ya?
en este caso un deudor quirografario. Una empresa unipersonal, la empresa unipersonal también es ilimitada. Quiere decir que es el mismo caso que el profesional independiente. Alejandro es contratado como empresa unipersonal y Alejandro me contrata a mí para que yo haga para que yo preste el servicio. En realidad, él va a ser solamente el empresario. Y yo hago alguna barbaridad, como las que estamos acostumbrados a hacer, y pierde mucha plata el que lo ha contratado a Alejandro. Alejandro tiene que pagar ilimitadamente esa responsabilidad que se ha acarreado. Ahora no hablaremos de accidentes o de otras cosas, hablaremos de un tema laboral. Resulta que Alejandro omitió pagarme un sueldo, yo le inicio un proceso y le cobro, le hago un proceso, o me ha despedido y yo hago que me reincorpore y el proceso de reincorporación tarda un año. Multiplicamos $1,000 que ganaba o $2,000 que ganaba al mes por todo el año y Alejandro tiene la obligación de pagarme de forma ilimitada. Entonces, Alejandro va a perder todo su patrimonio porque tiene una responsabilidad ilimitada ante cualquier obligación que pueda suscitarse en el tema del desenvolvimiento de la empresa. Ahora hablemos de la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Alejandro y yo abrimos una empresa, una SRL, ¿ya? Existe un problema que genera una deuda en la empresa y yo solamente, o Alejandro, vamos a responder a esa obligación con el patrimonio que tenemos en la empresa, con las cuotas de capital que tenemos en la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no va a afectar a mi patrimonio personal que yo tengo. No me van a rematar mi casita, no me van a rematar mi autito, ni Alejandro tampoco, porque es limitada. Se limita exclusivamente al patrimonio que uno tiene en la empresa en sus cuotas de capital. En el tema accionario es lo mismo. Entonces, ven lo importante que es determinar las cosas. Muchas personas no quieren abrir una SRL porque les resulta muy complicado abrir una SRL, prefieren abrir una empresa unipersonal por comodidad, pero muchas veces, si son servicios de alto riesgo o las personas con las que vamos a realizar negocios son de alto riesgo, nuestros stakeholders son riesgosos, es mejor abrir una empresa una SRL o una SA, según el caso. En el caso de las empresas medianas, una SRL, para que no tengamos ese tipo de responsabilidad ilimitada y tengamos una responsabilidad más bien limitada. Las SRLs es lo mismo que la LTDA. Por si acaso, donde vean SRLs, LTDA. Son dos cosas exactamente iguales. Es lo mismo en realidad, ¿ya? Estamos hablando de lo mismo, solamente que la legislación le ha dado una dualidad de nombre. Entonces, esas son más o menos las conformaciones legales que pueden existir y las, los efectos que puede tener y la importancia que puede tener de limitar bien cómo vamos a abrir nosotros nuestra empresa. Ahora, no es necesario, ahora, a ver, les voy a hablar de algo interesantísimo que es la joint venture, para que vean que no es necesario asociarse con otra persona para realizar una actividad con otra persona. Y suena confusísimo. Pero vamos a ver, el concepto mismo de joint venture, que es un acuerdo entre empresas o entre personas que quieren impulsar un mismo proyecto y lograr un objetivo. Y se aunan esfuerzos, pero no se fusionan. Ahora, aquí va el ejemplo. Yo soy un fabricante de botas, ¿ya? Yo fabrico botas. Y Alejandro fabrica guatos de zapato, cordones. Resulta que la séptima división requiere 1,000 botas con guatos. Pero yo no quiero asociarme con nadie, no me voy a asociar con Alejandro ni con nadie, no quiero abrir una SRL, yo quiero ser propietario de mi empresa único, porque no quiero perder mi know-how, no quiero perder muchas cosas. Entonces yo le digo a Alejandro, Alejandro, nos presentaremos, yo pongo las botas y vos pones los guatos o los cordones, y nos presentamos y llegamos a lo que está requiriendo el mercado. Entonces hacemos un documento. Este documento es un documento de sociedad accidental que en el nombre mundial se llama una joint venture, ¿no? Entonces, con Alejandro generamos este acuerdo. Como vemos en el dibujo, es unirnos
pero que seguimos siendo partes. Cada una es una parte, pero que no se han fusionado, no nos volvemos un todo. Seguimos teniendo independencia. Yo le puedo seguir vendiendo botas, mis botas, a otras personas, aparte de las botas que estamos vendiendo con Alejandro. Y Alejandro igual. Y Alejandro, en el momento que quiere, puede cambiarle el nombre a su empresa o cambiar el material de sus guatos, ¿no? Yo también, tenemos autonomía total. Tenemos grandes ejemplos de uniones que se han hecho que no son solamente joint ventures. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Tarija Aromas y Sabores. Esta es una marca que Fautapo la ha propiciado en Tarija, que reúne diversos grupos de proveedores de alimentos, de productos transformados, de productos primarios, de servicios. En realidad, son diferentes negocios y de diferentes rubros que tienen una sola marca en común. Entonces, hablemos de una empresa que, de lacto, por ejemplo, que hace yogures, hace productos lácteos, no deja de ser de lacto por tener la marca Tarija Aromas y Sabores, ¿no? Sigue siendo de lacto y tiene su propio nicho de mercado, pero de lacto también es parte con otras empresas de Tarija Aromas y Sabores que potencian juntos una marca multiproducto. Esta marca multiproducto, entonces se presentan juntos a ferias. Entonces tenemos granola, tenemos blueberries, tenemos arándanos, tenemos strawberries, tenemos todos los berries, tenemos muchas cosas. Entonces son varios productos de varios productores o empresas que van a ofrecer y van a ir, por ejemplo, a la feria. Van a la feria, entonces ya no tiene que ir cada uno con su producto porque le sale demasiado caro, sino van como la marca Tarija Aromas y Sabores y potenciar una marca entre varios es mucho más fácil que potenciar una marca entre una sola empresa, ¿no? Te da un cuerpo interesante, pero cada uno, como les he dicho, sigue siendo autónomo y sigue con su visión empresarial. Esto no solamente ocurre con empresas pequeñas o con empresas unipersonales o con emprendimientos chicos. Tenemos empresas multimillonarias que usan este tipo de figura. Tenemos acá en el ejemplo, si ustedes lo pueden ver, la Asociación Accidental Tunari, que es Joca con Molinari. Ellos se han adjudicado, cada una es una empresa. Joca es una empresa y Molinari es otra empresa. Han hecho su asociación accidental que se llama Tunari, que le han puesto un nombre para construir el tren metropolitano de Cochabamba, ¿no? Entonces es multimillonario, son millones de dólares que se están manejando y que las empresas no han querido fusionarse y cada una sigue por su lado, ¿no? Entonces, esa es la configuración de las stakeholders. ¿Y por qué les explico esto? Porque para que vean que ustedes pueden también realizar el, este tipo de figuras legales entre ustedes y ver en qué se conectan, entre qué se conectan y poder realizar negocios conjuntos sin perder la autonomía cada uno. Alejandro, creo que querías hacer una pregunta. No, doctor, me parece que está claro y que es algo que puede servir mucho para poder licitar y poder cumplir las expectativas también de una licitación con haciendo alianzas, ¿no? Y networking. Exacto. Alejandro lo ha dicho, ese es el networking, ¿no? Es la idea. Y hoy en día, si ustedes ven, todo está direccionado a hacer eso. Ya hemos aprendido que nadie jala el carro solo. Tenemos, por ejemplo, los coworks, ¿no? Donde ya no, cada uno no necesita tener su oficina. Entonces ya compartimos cosas. Ya compartimos vehículos. En Santa Cruz, por ejemplo, ya nadie usa taxi, todo el mundo usa vehículos compartidos. Entonces ya estamos en esta época en la que incluso los proyectos de desarrollo ya no los hace una sola institución. Ahora se habla mucho de los basket fund. Por ejemplo, las ONGs ya no hacen solitas sus proyectos, se juntan entre 4 o 5 ONGs para poder hacer su proyecto. Daniel Esteban, si quieres hablar, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias por la información que nos brinda primero. Sí, la parte última que explicó respecto a las sociedades accidentales, no sé si la entendí bien. Tanto una unipersonal como una SRL puede crear una sociedad accidental o simplemente una de las dos. Ya, muy buena pregunta, Daniel. Pueden juntarse dos sociedades, dos empresas unipersonales y hacer una sociedad accidental, o dos SRLs,
o una SRL con una empresa unipersonal, o una empresa unipersonal con una SA. No importa el tipo empresarial que tengan, la idea es que entre dos o más instituciones conformen esta asociación accidental que tiene características de temporalidad, no es para siempre, no puede, porque es justamente para dar, eh, para apoyar algo que ya, que sea requerido. En este caso, por ejemplo, que les he dado de los militares, ellos requieren 1000 botas. Una vez que les vendamos las 1000 botas, se acaba nuestra asociación accidental. Ahora, en el documento que hagamos de asociación accidental, como dice, sí es accidental, es justamente por algo muy puntual, dar cumplimiento a lo que está requiriendo el mercado. Podemos ver, por ejemplo, si yo tengo mi NIT y Alejandro tiene su NIT, pero uno de los dos tiene que facturar por la asociación accidental, ¿no? Entonces nos ponemos de acuerdo y en el documento constitutivo de asociación accidental que hagamos, va a decir, ya, Alejandro, vos vas a facturar, entonces Alejandro factura. También vamos a poner cuál va a ser el porcentaje de participación, porque no es lo mismo que yo ponga las botas y Alejandro ponga los guatos, ¿no? Vamos a ganar lo mismo, ¿no? Entonces yo tendré 88% y Alejandro tendrá menos, ¿no? O 90% tendré. Entonces, eso hay que tomar en cuenta a tiempo de hacer el documento. Es un documento que va a ser temporal y puede ser una mezcla de figuras legales. Puede ser una SRL con una SA, una unipersonal con una SAM. Puede darse esto, pero no es lo normal. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nos vamos a presentar a una licitación o se van a presentar varias empresas a una licitación o requerimos hacer algo, buscamos empresas que tengan la misma capacidad que nosotros, ¿no? Es muy difícil que una SA, por ejemplo, quiera aliarse con una unipersonal o con una SRL, ¿no? Se aliarán entre dos SAs para hacer algo gigantesco. Dos SRL se aliarán para hacer algo grande. Dos unipersonales se aliarán para hacer algo no tan grande, ¿no? Pero no hay una restricción legal. Está, no sé si está claro eso, Daniel. Sí, muchas gracias, doctor. Una preguntita más, por favor. Claro que sí. En relación a lo que usted mencionaba, a la marca Tarija Aromas y Sabores, que han unido esfuerzos para representarse de una sola forma como imagen, eh, eso se puede replicar eh, con otra marca, digamos en otro rubro, podríamos decir. ¿Es posible? Claro que sí. En cualquier rubro que uno realice se puede replicar. Hay incluso ideas mucho más ambiciosas. Hay marcas país, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de Mi Perú. Mi Perú abarca todos los productos de Perú, ¿no? Entonces, estamos hablando de marcas que además están recuperando el tema de, no solamente temas tanto de los productos, sino de territorio, revalorización de territorio y demás. En el Cañón de los Intis, particularmente hablando de Villavesia, Las Carreras y Camargo, hemos nosotros generado también una denominación que se llama la canasta cinteña, que no solamente recoge productos, sino también abarca hoteles, abarca bodegas, abarca varios otros tipos de cosas. Entonces, no solamente tienes productos, sino tienes servicios, para que veas que es múltiple, ¿no? Entonces, tú puedes realizar en el rubro que quieras, la marca que tú quieras y registrarla entre varias instituciones. No puede ser que, como te decía, imagínate en el tema de la canasta cinteña, tienes productores de uva con hoteles. No tiene nada que ver, pero ¿qué es lo que pasa? Pero es una revalorización de todo el territorio, ¿no? En sí, tú atraes el turismo con el tema de la uva, entonces por eso les interesa a ellos poder consolidar estas empresas y entre todos revalorizar el terreno. Entonces, cuando ya te venden un paquete, te venden el paquete como canasta cinteña porque además te venden emociones, te venden historia, te venden sensaciones. Entonces, entre ellos se apoyan. Las empresas hoteleras venden los productos de sus coterráneos, ¿no? Que además están dentro de la misma marca. Entonces, es interesante ver que entre nosotros nos podemos apoyar. Es mucho mejor incluso tener gente diversa, porque eso nos va a servir para complementariedad, ¿no? Imagínense
nosotros, les voy a dar un ejemplo, justamente con este de Lacto, que es los productores de yogur y demás, ellos sin necesidad de fusionarse están vendiendo conjuntamente con una productora de granola, yogur con granola. Y es espectacular porque es una combinación sumamente buena y están entrando al mercado con su yogur con granola. Tal vez han visto ustedes alguna vez las azucaritas de Kellogg's que han hecho una joint venture igual con una empresa con Soprole que hacía yogures. Entonces, les viene un paquetito en el que tiene yogur y tiene las azucaritas para mezclar directamente. Hay otras marcas que se ayudan. No sé si han visto que ahora hay la Coca-Cola de Oreo, con sabor a Oreo. No sé si les va a gustar, pero no la prueben. Pero es un claro ejemplo de que marcas grandes incluso se están colaborando entre sí. Hay colaboraciones entre ropa con otras cosas. Tenemos colaboraciones, por ejemplo, de Nike con algún otro tipo de ropa o con otro tipo de otros servicios. Por ejemplo, tenemos la colaboración de Nike que hace ropa deportiva con PlayStation que hace juegos de computadora, juegos de consola. Entonces, hay distintas instituciones que se están colaborando entre sí para vender un producto más vendible, con mejores potencialidades de comercialización. No es lo mismo que yo les diga, les voy a vender un servicio jurídico, solamente jurídico, que les diga, les voy a vender un servicio jurídico a su empresa, pero que además va a ser contable. Entonces yo me asocio con un contador y les vendemos un super servicio, pero yo no quiero tampoco perder mi autonomía y hacemos una asociación accidental. Entonces, creo que esta parte está clarita. Si no está clara, por favor, levanten la mano. Alejandro, creo que está levantando la mano. Está claro completamente. Mi consulta es, al momento de plantearnos esto, igual se plantea dentro del documento el tiempo o la etapa en que va a durar esta asociación. Exacto. Esta- Es posible que el servicio o el bien que vayamos a prestar no tenga una duración determinada. Por ejemplo, eh, tenemos que hacer un proyecto, pero que no tiene fecha de conclusión porque depende de algunas otras situaciones terceras que no están dentro de las competencias en las que estamos nosotros como asociación accidental. Pero cuando no lo limita en la temporalidad, no ponemos que va a durar 2 meses, 3 meses, lo delimita el objeto. A la conclusión de lo que hayamos realizado se termina la asociación accidental. Entonces podemos decir, imaginemos que los del tren metropolitano no saben si va a tardar de 1 año o 2 años porque la alcaldía tiene que pedir primero el permiso a las juntas vecinales. Entonces no podemos decir que va a tardar 1 año, por ahí tarda 2 y ha muerto la empresa. Entonces vamos a decir, nuestra asociación accidental va a durar hasta la inauguración del tren metropolitano, ¿no? Entonces funciona tanto por temporalidad, que tiene que estar en el documento constitutivo, o por el cumplimiento del objeto. Y eso tiene que estar bien determinado. Tiene que estar determinado eso, nuestras partes, todo. Entonces pasamos al siguiente tema. Vamos a ir al tema de... pero perdón, antes para no pasar, para tener claro que también pueden existir lo que se llaman las fusiones, ¿ya? En una fusión, sí vamos a crear una sola empresa. Yo tengo mi fábrica de botas, Alejandro de los Guatos, pero definimos que por separado realmente no tiene mucho sentido nuestro producto. Entonces decidimos asociarnos y asociarnos para siempre. Entonces hacemos algo que se llama la fusión. Entonces mi empresa que se llamaba Andrés Jordán se pierde, muere, ya no hay más Andrés Jordán, y la empresa que se llamaba Alejandro Paredes muere también, y la empresa se va a llamar Alejandro Andrés, y listo. Ya no hay, se fusionan nuestros patrimonios en el porcentaje en el que tengamos también nosotros. No es que si yo tenía 100 y Alejandro tenía 500 yo me voy a beneficiar de eso, sino mis 100 van a entrar como mis cuotas. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de las cuotas de capital? Van a entrar mis 100 como cuotas de capital y de Alejandro sus 500 como la cuota de capital. Ahora sí, vámonos al tema de el registro de las empresas. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Mencionó hace rato de las empresas que vendían yogur y granolas, que Sí. hicieron una sociedad accidental para vender, digamos, una mezcla de esos dos. Pero
¿qué pasa, digamos, si no especifican la temporalidad y el producto, digamos, sigue siendo vendido? Bueno, O sea, siguen comprando. sí, hay que tomar en cuenta que primero, este negocio que han realizado de la venta de yogur con granola, no lo han formalizado para una venta única, lo han visto como una oportunidad que tienen para venderla a futuro. No han hecho una determinación completamente legal. No les estoy diciendo que es ilegal, sino simplemente que no lo han formalizado legalmente. Pero deberían haber dicho cuál es el tiempo que van a hacer, porque existe un problema. ¿Qué pasa si surge algún problema con cualquiera de las dos partes y no está estipulado en un documento legal cuál va a ser la fecha de su duración? Pueden terminarlo en cualquier momento. Así como no tiene una fecha de conclusión, tampoco tiene una fecha de duración. Ahora imagínense que la vendedora de yogurts ya ha hecho un compromiso con una institución que les va a comprar yogur con granola durante un año, pero como no tiene ningún documento legal, a los 2 meses la productora de granola decide que ya no es útil vender con ella y prefiere irse con otro producto. Entonces, en ese caso, no les crea un rompimiento de las expectativas que tenían las instituciones. Ahora, para el tema de licitaciones, sí o sí debe ser con documento, ¿no? Este es un tema informal, el ejemplo de la granola con el yogur, porque lo venden en el mercado informal también. Para vender en el mercado formal se necesita tener un documento, ¿no? Y el documento sí o sí debe establecer el plazo. No existe forma de salir de eso. En la configuración legal lo pide de esa forma, ¿ya? Y son reconocidas por ley, está dentro del Código de Comercio, las asociaciones accidentales, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta que el ejemplo que les he dado es un ejemplo informal que han realizado dos instituciones, ¿no? Y que al no formalizarlo, corren los riesgos de que cualquier momento se pueda buscar la otra persona, otro stakeholder, ¿no? Esos son los riesgos. Ahora vámonos con el tema de los registros. ¿Dónde se registra, por ejemplo, el profesional independiente en tema de la Constitución? En ningún lado, porque hemos dicho que no hay una Constitución. Tú cuando naces tienes tu documento de nacimiento y luego tienes tu carnet de identidad. Ese es tu documento que te da vida. En cambio, la empresa unipersonal hemos dicho que nace que es una ficción. Todas las empresas son una ficción de que han nacido, porque han nacido a la vida jurídica y alguien les da ese nacimiento, que no es el parto, ¿no? Sino es un nacimiento legal. Entonces tienen que registrar su nacimiento en el registro del comercio, que es sacando la matrícula de comercio del CEPREC. Las empresas societarias necesitan, además de la matrícula de comercio, una escritura pública, donde tengan los documentos que les he dicho, donde dice cuántas cuotas de capital tenemos, o en el caso de las SAs, cuántas acciones tenemos, cuánto patrimonio tenemos. Entonces, tiene mucha más formalidad y luego con eso se saca la matrícula de comercio. ¿Ya? Luego, en temas de contabilidad, ¿cómo es la contabilidad de un profesional independiente? Es simplificada, tiene menores requerimientos contables, es por la venta de servicios. En el NIT dice venta de servicios. Entonces, suponiendo un médico, un abogado o lo que sea, eh, presenta en su NIT simplemente con los requerimientos en el régimen simplificado, ¿no? Tenemos la empresa unipersonal, que ya es más formal y tiene requerimientos contables. ¿Por qué? Porque ya son requisitos de empresa. Entonces, presentan sus balances empresariales. Las empresas societarias tienen requisitos mucho mayores. Son formales, sus requerimientos contables van según su naturaleza jurídica. Necesitan tener balances de apertura, cierres, anexos y demás cosas que ustedes ya las han visto o las van a ver o en el transcurso de que vayan ejerciendo el emprendedurismo y la vida empresarial, las van a ir conociendo, que son regulaciones que realizan el Código Tributario y normas conexas, la Ley 843 y otras normas tributarias, ¿no? Luego, el tema del capital social. Uno, para abrir el NIT como una empresa jurídica no necesita tener un peso, ¿no? Yo puedo ir a este momento y voy a aperturar mi empresa, perdón, voy a aperturar mi NIT y no necesito un boliviano para abrir mi empresa de servicios, no mi empresa, perdón, mi NIT como prestador de servicios profesionales, ¿no?
como empresa unipersonal tampoco se requiere capital mínimo, porque es unipersonal y es de una sola persona, y esa persona va y se registra, saca su matrícula de comercio sin necesidad de tener capital. Ahora, en las empresas societarias necesitan tener un capital mínimo para constituirla, ¿no? Las empresas, las SRLs, necesitan esas cuotas de capital que hemos dicho, que no puede ser igual a cero, tiene que ser en cuotas de 100, y que además tiene que hacerse una reserva legal de un porcentaje de esas cuotas de capital que tenemos para los conflictos que vayan a suscitarse, ¿no? Entonces, ese es el tema del registro empresarial de tanto de las empresas como del profesional independiente. En el cumplimiento tributario, me imagino que ya lo han visto, los profesionales independientes tienen que pagar el impuesto como una persona natural, tienen que llenar el RSB, el formulario 200, 400, el 610, y cuando corresponda realizar la bancarización, ¿no? Pues ya es un tema de movimiento de flujos económicos. Es una persona, la responsabilidad tributaria es como persona natural, con su reporte ante el Servicio Interno de Impuestos Nacionales, y el responsable contable es la misma persona natural, ¿no? En la empresa unipersonal es muy similar, pero el pago de impuestos es como persona natural, igual que los servicios profesionales, pero eh, ya presentan los anexos tributarios, ¿no? Entonces, porque es empresa, no nos olvidemos de qué es la diferencia, ¿no? Si bien es una persona, pero una es empresa y la otra no es empresa. El propietario es el que responde ante el SIN. Y ustedes dirán, pero es lo mismo, el propietario entonces es lo mismo que, que el profesional independiente. No se olviden que el empresario unipersonal, si bien es el que responde, puede que los servicios los haya prestado otro y que él haya subcontratado los servicios porque es empresa. Entonces, ya la responsabilidad ya no es intuito personal, recae como empresa. Y la persona que es responsable contable es el propietario. En el tema societario es diferente, cambian las responsabilidades, el pago de impuestos como empresa, el tipo societario como la empresa jurídica, responden ante el SIN. Entonces, ya no es como personas que están respondiendo, ¿no? Si se dan cuenta, el profesional independiente responde como persona, yo como Andrés. Si tengo mi empresa unipersonal, también respondo como Andrés, aunque haya contratado a alguien. En cambio, en la empresa, ya si existe un problema de impuestos, ya respondemos como Alejandro y Andrés SRL. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces el impuesto es más grande que todo mi patrimonio. Y en el caso del SRL no afecta a mi patrimonio, afecta al patrimonio únicamente de la empresa. Si yo he puesto 100 bolivianos y Alejandro ha puesto 100 bolivianos, podemos perder esos 200 bolivianos. Pero en los otros dos casos puedo perder todo mi patrimonio, ¿no? Y el responsable contable es la empresa como ente jurídico. Entonces, esa es claramente las responsabilidades y cómo configurar bien nuestra institución nos va a apoyar. Ahora, eso va a definir también de cómo ustedes visibilicen su empresa. Por ejemplo, si yo voy a abrir un negocio que no va a ser muy grande, que no va a tener muchos recursos económicos, tampoco voy a abrir una SRL, porque me va a costar más realizar todos los trámites de inscripción y además tener que cumplir con las obligaciones que tengo como SRL, ¿no? Entonces, cada uno va a ver y va a reconfigurar y va a configurar cómo le interesa. Y si quieren, y si tienen dudas, mejor pueden ir donde un profesional que les ayude a configurar la empresa, ¿no? Pero ya tienen ustedes la herramienta, ya lo saben. Quiero saber si hasta acá está claro para todas las personas todo lo que hemos hablado. Porque si existe alguna duda, la aclararemos para no pasar a los siguientes puntos sin haber aclarado esto. Bueno, creo que no hay dudas, entonces pasamos al siguiente punto y ya Buenas tenemos noches. claro. Sí, ingeniero Saúl. Buenas noches a todos. La pregunta es la siguiente. Para abrir, ahí decía que pues, requiere un capital mínimo para abrir un SRL. ¿Cuánto es el capital mínimo aproximadamente para abrir? Como una empresa de sociedad SRL, y
una empresa unipersonal, ¿cuánto es el monto máximo que debería manejar? No sé, medio millón, 1 millón, 100.000, 50.000. Esa es mi duda. Gracias. Claro que sí, Saúl. Mira, las empresas unipersonales no tienen un monto de capital límite. En realidad, eh, la, lo que va a definir la configuración legal es si tienes o no tienes socios, ¿no? Entonces, tú puedes abrir una empresa gigantesca unipersonal que hay muchas empresas que son unipersonales de personas que no requieren un tipo societario. Pero cuando tú estás manejando mucho dinero, no es lo recomendable. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué en base a todo lo que hemos aprendido? ¿Cuál sería el problema de manejar mucho dinero y que no sea una SRL o una SA? Dicen, buenas noches. Buenas noches. Podría ser tal vez la parte de impuestos. Es una parte, pero ¿qué genera esta parte de impuestos u otras cosas? A ver, A responsabilidad limitada o ilimitada. exactamente. La responsabilidad. Cuando nosotros manejamos mucha plata, podemos perder mucha plata. O sea, imagínense que mi empresa sea de $1 millón y para manejar $1 millón quiere decir que tengo un movimiento económico de $1 millón, ¿no? O un monto fluctuante. Y que me llegue una responsabilidad tributaria de 10 veces más, que son $10 millones, directamente es una quiebra, ¿no? A no ser que sea multimillonario, pero no, no es razonable. En cambio, si yo tengo $1 millón y tengo otros socios y estoy con un tipo societario limitado, mi responsabilidad va a llegar hasta ese punto, ¿no? Pero ese ya es un tema de decisión de las personas. Respondiendo puntualmente a Saúl, no está legislado que haya un monto máximo. Hay personas que sí tienen empresas unipersonales que manejan muchos recursos. No obstante, lo recomendable como asesor es que constituya una SRL, un tipo societario si están manejando mucho dinero, por el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque no se olviden que ese tema delimitado no solamente abarca temas impositivos. Vamos a ver más tarde el tema laboral y van a ver cómo el tema laboral hace zapatear a las grandes empresas, ¿no? Es increíble. Ha hecho quebrar empresas, ha hecho quebrar a muchas instituciones y peor aún si tu responsabilidad es ilimitada, ¿no? Imagínate un unipersonal que te ve en un proceso, pero eso lo vamos a hablar ahorita y van a ver cómo no conviene. En el tema de las SRLs, de cuánto debemos empezar de capital y demás, cada vez va variando porque se van modificando las normativas, pero en lo que sí es una constante es que tienen que ser las cuotas de capital en múltiplos de 100, ¿no? Porque es un número redondo, está establecido en la norma, que es un múltiplo que tiene que ser 100 múltiplos de 100, ¿no? No puedes abrir por 10 bolivianos, por 15 bolivianos, tiene que ser arriba de los 100 bolivianos las cuotas de capital. Eso es entonces en cuanto a la estructuración legal de cómo van a estructurar su empresa, de cómo van a saber si es una SRL, si les conviene si es una SRL, unipersonal. Y cada quien, yo creo que ya en su cabeza está pensando, bueno, sí, me conviene, no me conviene, prefiero una SRL si manejo mucha plata, o es mucho problema crear una SRL si no voy a manejar mucho dinero, porque eso también hay que verlo, y hay que ver la realidad, ¿no? Si voy a Si voy a tener un negocio que mueva 1.000 bolivianos al mes, no me conviene abrir una SRL, ¿ya? Me conviene mejor estar muchas veces, no estoy por si acaso promoviendo el mercado informal, pero muchas veces otro tipo de figuras que no estén enmarcadas dentro de un tipo societario, incluso muchas veces dentro de un tipo empresarial, ¿no? Pero hay grandes negocios que han crecido y que han ido modificando además sus características legales. Yo les voy a explicar de un lugar de pollos que se llama Panchita, en Cochabamba. Panchita era una pollería, una señora
que vendía en un carrito de la cancha, que la cancha es un mercado, vendía pollos fritos, pollos a la bróster, ¿no? Y luego había otro carrito, otro carrito. Entonces, ella ni siquiera tenía ni nada, porque era una venta de carrito de pollitos, pero ahora tiene 17 edificios que venden pollo panchita, ¿no? Entonces, eh, obviamente, ya es un nivel empresarial, ya cuenta con una SRL, no, no estamos hablando ya de un negocio informal, emiten factura, es completamente formal. eh, Incluso cuando otro comerciante grande de La Paz que se llama Pollos Copacabana dijo, voy a entrar a Cochabamba, Panchita le dijo, tú entras a Cochabamba, yo te abro 7 edificios en La Paz. Entonces, ya han crecido y van modificando sus temas empresariales. O sea que tampoco es cerrado, no es que por ustedes abrir una empresa unipersonal no pueden a futuro volverlo un negocio, una SRL, perdiendo su know-how o perdiendo la marca, ¿no? Pueden hacer mutación. Y el Código de Comercio nos permite, el CEPREC nos permite, que CEPREC es lo que era Fundempresa, ya Fundempresa también permitía, entonces ustedes pueden realizar según las necesidades del negocio que vayan configurando. Ahora vámonos al tema de la seguridad social a corto y largo plazo. Cuando hablamos de seguridad social a corto plazo, estamos hablando de la salud, ¿ya? Estamos hablando de las cajas de salud, la Caja Nacional, el seguro bancario y demás. Y cuando hablamos de seguro social a largo plazo, estamos hablando de la renta para vejez, ¿ya? Estamos hablando de las AFPs, estamos hablando, bueno, que ya no se llama AFPs y demás, ¿no? Estamos hablando de la gestora de salud a largo plazo y son figuras dentro de la seguridad social que se manejan a nivel mundial y en el caso nacional se han vuelto un óbice para que, un problema, en otras palabras, para que algunas instituciones puedan realizar sus actividades de manera normal y formal, porque se han vuelto una carga, ¿ya? A ver, les voy a dar un ejemplo. Yo soy un profesional que quiero realizar un servicio por 1.000 bolivianos. Tengo que aportar, si bueno, digamos 6.000 bolivianos. Tengo que aportar el 15,5% a la AFP porque me lo pide la ley de pensiones. Entonces, imagínense un 15,5% del total de la ganancia, cómo encarece, más el impuesto, estamos hablando de un 30% que encarece el servicio que vayamos a realizar. Y peor aún para las empresas, que las empresas tienen obligaciones para aportar al seguro de corto plazo y largo plazo de sus empleados, ¿no? Eso, pero ya es un tema más estructural y que lo van a tener que ver ya, digamos, dentro de su empresa y a ver eso ya con las personas que les vayan a llevar la contabilidad, ¿no? Entonces, este tema de la seguridad social a corto o largo plazo son obligaciones que tenemos como empresa o como incluso eh, persona unipersonal, empresa unipersonal que está vendiendo un servicio. Ahora, en el tema de pensiones, por ejemplo, es muy importante que tomen ustedes en cuenta que hay requisitos también para aportar como prestadores de servicios. No todos tienen la obligación de aportar. Por ejemplo, si existe un servicio que es prestado menos de 20 días al mes, no requiere el pago a la AFP. O si no son 8 horas de servicio durante toda la jornada de trabajo que se va a realizar, tampoco se requiere el pago de a las AFPs. O si mensualmente la cobertura de este servicio no llega a un salario mínimo nacional. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Y no es por si acaso para que hagan ustedes, no les estoy dando un mal ejemplo, pero lo que hacen las empresas es cuando van a contratar un servicio, por más que el servicio dure 25 días al mes, dicen que el servicio va a durar 19 días al mes. E internamente ya hacen un cronograma de servicio. ¿No? Eso ya es la viveza criolla de cada uno con la que no estamos de acuerdo. Pero son cosas que van haciendo las instituciones porque esta carga les genera un 30% con el impuesto, ¿no? Imagínense, 30%, estamos hablando de un gran monto
que va en demérito de la economía del prestador del servicio o del empresario. Vamos a hablar de el ROE. El ROE es el registro obligatorio del empleador. Ustedes cuando son una empresa se tienen que registrar en el Ministerio de Trabajo. Cuando son una empresa unipersonal, cuando son una SRL, cuando son una SA, mínimamente tienen que, no, cuando son una SA no, cuando son una SA tienen que tener varios trabajadores, tienen que tener síndicos y otros que pide el Código de Comercio. Pero cuando son una SRL o cuando son una empresa unipersonal, mínimamente tienen que tener una persona trabajando. Muchos de ustedes me van a decir, no es verdad. Conozco 1000 empresas unipersonales que no tienen ni un solo trabajador. Es verdad, hay miles de empresas unipersonales que no tienen un solo trabajador. ¿Y por qué no les han cobrado nunca una multa? Porque no les ha pescado el Ministerio de Trabajo. Pero si les pesca, tienen multa. Tienen que tener mínimamente, como son empresa y tienen, ¿se acuerdan que hemos dicho que tienen una estructura empresarial las empresas unipersonales? Mínimamente tienen que tener un trabajador, ¿no? Ahora, obviamente, el Ministerio de Trabajo no va a revisar, no va a ir tocando puerta por puerta para ver quién es empresa unipersonal y cuando no son muy grandes, los va a detectar, ¿no? Entonces, ya cada uno ve si va a cumplir o no va a cumplir, pero es de cumplimiento obligatorio por la ley. Es una obligación, ¿ya? Es una obligación. Pero, ¿por qué les pongo al lado un gráfico donde dice ayuda? ¿Es obligación o es ayuda? ¿En qué caso es una ayuda? Ahora les voy a explicar. Si, siguiendo el mismo ejemplo, Alejandro tiene la empresa unipersonal en la que me contrata para que yo haga las funciones. Pero Alejandro no está registrado en el ROE, ¿no? Entonces, no está registrado en el Ministerio de Trabajo. Entonces, el contrato que haga conmigo, mucho menos va a estar registrado en el Ministerio de Trabajo. No puede registrarlo porque no está registrado él en el registro obligatorio del empleador. No puede ir al ministerio y hacer registrar mi contrato de trabajo cuando él no está registrado como empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, concluye la relación laboral, acaba lo que tenía que hacérselo para Alejandro, pero yo defino que no me interesa que hayamos quedado como caballeros y incluso en el contrato de que solamente era por 5 meses. Y le digo, ¿sabes qué, Alejandro? Tú no se rompe la relación laboral, tú tienes que seguir contratándome para siempre. Y Alejandro me va a decir, no, pero hay un contrato. Y le voy a decir, sí, pero no está registrado en el Ministerio de Trabajo. Y los contratos a plazo fijo, los contratos que son por un tiempo, por una temporalidad, sí o sí tienen que estar visados por el Ministerio de Trabajo. Así que, Alejandro, ¿me recontratas o te hago un proceso en el Ministerio de Trabajo y me vas a pagar de forma retroactiva todo lo que no me estés pagando mientras dure el proceso y además me vas a pagar con actualización a las UFBs y con las multas de ley y además te van a cobrar una multa por no estar registrado en el ROE y te van a cobrar además aguinaldos y otros derechos de vengados que no me has cancelado. Entonces, a veces es mejor tener las cosas en regla, porque si Alejandro hubiera tenido su registro en el ROE, en el Ministerio de Trabajo, hubiera llevado mi contrato y hubiera dicho, yo le estoy contratando a Andrés por 5 meses porque 5 meses necesito esos servicios. Y por esos 5 meses quiero que por favor me lo vise en este contrato. Y cuando se acababa la relación laboral, inclusive no necesitaba ni pagarme desahucio, que ya les voy a explicar un poquito más adelante de qué se trata el desahucio, porque el contrato era por un plazo, era, como dice su nombre, era a plazo fijo. Entonces, vean cómo algunas obligaciones que son molestosas, que son caras, a veces nos sirven de ayuda, ¿no? Según el caso. Por ejemplo, es ese caso que les he dado ahorita de que, imagínense, hubiera tenido que cargar a Alejandro conmigo como su trabajador, por más que ya no tenga nada que hacer, igual me voy a tener que pagar un sueldo. Porque cuando uno no vise el contrato, la ley dice que el contrato es indefinido, o sea, para siempre. Y con las nuevas normativas, con el decreto 28469, que dice que no hay despidos sin justa causa. ¿Y qué es justa causa? Robo u otras cosas. Si no hago una de esas barbaridades,
Alejandro no me puede despedir, aunque no necesite ya de mis servicios. Y no me puede decir como antes había, porque antes me podía decir, ya, ¿sabes qué? Te voy a pagar 3 sueldos y ya puedes y dejas de trabajar. Yo puedo decirle, ¿sabes qué, Alejandro? Tengo 2 opciones para decirle. Ya, muy bien, cobre esos 3 sueldos y me voy. O puedo decirle, no, no quiero, porque ahora la ley dice, no es necesario eso. Yo puedo decir, no quiero, Alejandro, y me vas a tener que seguir pagando. Isabel, tenemos una consulta de Isabel. Buenas noches, ¿cómo está el doctor? Quería consultarle, mire, hay un formulario en no sé, es en la gestora que se llama FUID, es para las empresas unipersonales independientes. No tiene nada que ver con esto de lo del Ministerio de Trabajo, porque he entendido que sí o sí tendríamos que registrar un empleado, me dice, ¿no? Entonces, en este caso de que en realidad eso es lo que piden en licitaciones, el FUID, que es el formulario de no registro de empresas unipersonales independientes, ¿no? No sé si me puede aclarar, por favor, esta situación. No sé si. Sí, son 2 figuras diferentes. El ROE es por el lado del de, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ante el ministerio sí es necesario tener el registro de una persona por las normativas laborales de trabajo. El otro son normativas sociales, que está en el Código de Seguridad Social, que es otra normativa muy distinta y que son otras normas. Entonces tú tienes un formulario que es completamente distinto. Tenemos por eso, a un principio les decía, muchas obligaciones de distintas índoles, tributarias, sociales, laborales y demás, ¿no? Entonces, cuando se van a presentar una licitación, por ejemplo, y les pide el tema para ver de la no afiliación y demás, les piden igual que haya una persona mínimamente contratada. ¿Por qué? Porque hay una política que se llama el compliance. Las instituciones tienen que velar que las empresas a las que están contratando estén legalmente inscritas y funcionando, ¿no? Entonces son normas, 2 cosas completamente distintas, pero que para cumplir con el registro, con el Ministerio de Trabajo, sí o sí tienen que estar registradas en una persona. Por ejemplo, las instituciones de seguridad social a corto o largo plazo no pueden a ustedes decirles por qué no tienen trabajadores, porque no es la tuición de ellos, la tuición es del Ministerio de Trabajo. Sí, había otra pregunta, creo. Oh, Isabel, dime si no quedó claro. Gracias. En cuanto a lo de las licitaciones, por ejemplo, y nunca nos ha pedido el ministerio. Ahorita me ha caído así en seco lo que me ha dicho lo del ministerio, porque entonces tendríamos que figurar a alguien en nuestra planilla con un salario mínimo, por lo menos, ¿no? Claro, lo que normalmente se hace es al mismo propietario ponerlo como, como personal. Por más que no haga nada esa persona, se la pone como personal y se hace una planilla figurativa, ¿no? Así uno se evita tener una carga de una persona laboral en la cual no va a tener, con la que va a tener responsabilidades. Mejor es si eres una empresa unipersonal, vos te inscribes. Ahora, ojo, que les estoy diciendo algo. Normalmente hasta este momento, yo no he visto a ninguna persona, a ninguna empresa unipersonal que el ministerio le haya hecho un problema. ¿Por qué? Porque justamente las, las auditorías que realizan, no son las auditorías, cuando va el inspector de trabajo a hacer las inspecciones, no tienen la capacidad de poder ir a las empresas unipersonales, ¿no? Entonces ya es un tema de cumplimiento de cada uno. Pero que debería existir una persona mínimamente registrada. Había otra preguntita. Sí, doctor, una consulta. El tema del registro, ¿no?, de un dependiente en nuestras empresas unipersonales, ¿con qué tipo de contrato debería figurar? ¿Como ya indefinido? ¿O esa es mi duda también que tengo? Ya, el tema de los contratos se los voy a explicar ahorita para que vean cuál es la diferencia entre indefinido, plazo fijo y demás, para que sepan qué tipos de contrato tienen que realizar. Es una buena pregunta. Y en realidad no tiene que ver con el tipo empresarial, porque contratos indefinidos a plazo fijo y demás lo puede realizar tanto la unipersonal como
la SRL, la SA, y va a depender exclusivamente de la naturaleza del contrato. Eso les voy a explicar ahorita y es bien interesante. Y llegamos a esto. ¿Qué es un contrato primero? Un contrato es ley entre las partes. Es un acuerdo que realizan dos personas, ¿no? Entonces, lo que estipulemos en el contrato se debe cumplir, salvo que rompa alguna norma, ¿no? Entonces, las normas, hay algo que se llama la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es una cosa así que nos dice que arriba está la constitución política del Estado. Nada puede ir, ni siquiera las leyes, nada sobre la constitución política del Estado. Esa es la norma máxima, la norma mater. No hay nada que vaya, cualquier cosa que vaya en contra de la constitución es nula. Incluso las decisiones presidenciales, incluso, por ejemplo, los militares tienen subordinación y constancia, tienen que cumplir lo que vaya, lo que diga su superior en grado. Pero si eso va en contra de la Constitución, puede negarse. No, no puede negarse, tiene la obligación de negarse, ¿no? Entonces, ese es el problema. Por ejemplo, no puede decir un militar, mi superior me ha dicho que mate a una persona fuera de un conflicto bélico, ¿no? Entonces, primero la Constitución, después están las leyes que son sancionadas por el Ejecutivo, pero elaboradas por el Legislativo. Después tenemos las resoluciones y al último tenemos los contratos. Entonces, lo que vayamos a quedar entre nosotros es ley entre las partes y, y deben ser cumplidas siempre y cuando no rompan una norma nacional. No puedo con Alejandro hacer un contrato y decir, ¿sabes qué, Alejandro? Mañana vamos a ir a apropiarnos de los activos de la otra empresa. Ese contrato es nulo porque es una actividad ilícita que va en contra de las normas, ¿no? Entonces, hay un principio legal que dice que se puede contratar o se puede hacer contratos sobre cualquier cosa que no esté prohibida. Alejandro y a mí se nos ocurre que vamos a hacer un contrato para crear un castillo en una nube. Imposible de realizar, una tontera fundamental, pero no es ilegal. Nuestro contrato es válido porque no está prohibido hacer castillos en las nubes, pero es irreal, no tiene ningún sentido ni ningún valor. Eh, Antes de pasar a esto, ¿qué tipos de contratos hay? Hay contratos escritos y también hay contratos verbales. Por si acaso, todo lo que contratemos nosotros, lo que acordemos, que se vuelve un contrato, es exigible por la ley, ¿no? Ahora, el tema de demostrarlo, ahí está el problema. Por eso, la mayoría de los contratos tienen que estar por escrito. Pero, por ejemplo, si yo quedo hoy día con Alejandro en que mañana yo le voy a dar 10 bolivianos y y me comprometo a darle los 10 bolivianos mañana de forma verbal. En un proceso, él puede exigir que esos 10 bolivianos yo le pague, aunque no haya ningún documento, y ponerlos a todos ustedes como testigos de que yo le he dicho que le iba a pagar los 10 bolivianos mañana, ¿no? Es muy complicado hacer procesos en temas de cuando no hay un contrato escrito, pero sí se puede hacer. Nos vamos a los contratos de trabajo, ¿ya? Hay el contrato de trabajo indefinido. Como les he dicho, el contrato indefinido es el que no tiene fecha de finalización. Me contratan para que yo preste mis servicios hasta que se acabe la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, porque justamente el trabajo que yo realizo es propio y permanente de la institución. ¿Qué quiere decir esto? Alejandro abre una empresa para brindar servicios legales. ¿Qué necesita una empresa que brinda servicios legales? Un abogado, ¿no? Entonces, mi trabajo es propio de la empresa como abogado y es permanente porque él me está contratando para que haga todos los temas legales que tiene la empresa. Entonces, no es por un tiempo, es por siempre
hasta que acabe la relación laboral porque yo renuncie o por jubilación y demás, pero es un contrato que no tiene un plazo definido. Entonces, para realizar una interrupción de esta actividad laboral, se va a tener que operar o que yo renuncie o que Alejandro me despida. Pero si me despide, como ya les he dicho, tengo dos opciones. Decir, muy bien, me voy Alejandro, dame 3 sueldos de más, me das además la indemnización, que es un sueldo por año de servicio, y me voy tranquilo. Págame bien y me voy. O le puedo decir, no, Alejandro, ¿sabes qué? Está difícil la cosa en Bolivia, me quedo nomás y sigo trabajando hasta que yo renuncie, ¿no? Este tipo de contratos son los que son los predilectos de la normativa laboral, porque la normativa laboral tiene un principio, que es el indubio pro operatio, que es, en caso de duda, hay que favorecer a la persona, al trabajador. Siempre es proteccionista del trabajador, no tanto del empresario, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la norma? Estos contratos no necesitan refrendarse en el Ministerio de Trabajo. Es más, estos contratos pueden ser verbales. Si yo verbalmente hago un contrato que no sea indefinido, la ley igual dice que es indefinido. Si yo hago un contrato, aunque diga que no es indefinido y que me ponga otro tipo de contratos, pero no realizo no lo refrendo en el Ministerio de Trabajo, igual es indefinido, porque la ley quiere que haya un principio proteccionista de los trabajadores, aunque políticamente sea incorrecto, porque en realidad esto genera más bien que las personas hagan encubrimiento de la relación laboral y otras cosas que vamos a hablar más tarde, ¿ya? Entonces, el contrato de trabajo principalmente y esencialmente es indefinido. Su duración no está limitada, eh, a no ser que configure otro tipo de contrato. ¿Y qué otros tipos de contrato tenemos? Tenemos el contrato de trabajo a plazo fijo. Entonces, esto es para tareas propias de la institución, pero no permanentes. ¿Se acuerdan? Las otras eran propias y permanentes. Estas es propias, pero no permanentes. ¿Cómo propias? Seguimos con el mismo ejemplo. Alejandro abre su empresa jurídica y necesita un abogado para que atienda el juicio del señor XX. Entonces, Alejandro me va a contratar para que realice, para que patrocine el proceso de la señora XX hasta que finalice. Entonces, va a realizar un contrato que va a decir, contrato a Andrés Jordán para que realice este proceso por lo que dure la etapa preparatoria, que van a ser 5 meses, más lo contrato por 9 meses. Y ese contrato, Alejandro lo tiene que llevar al Ministerio de Trabajo, donde ha sacado su ROE, y registrar este contrato y el ministerio le va a poner un sello, el inspector de trabajo, donde va a decir este contrato es a plazo fijo, de acuerdo. Se acaba el contrato y Alejandro me dice hasta luego, yo hasta luego, y no puedo decir que no es así. Salvo que Alejandro haya hecho eso para encubrir un contrato indefinido. Y ahí la ley me protege en todo. Por decir, no era solamente el proceso de Doña María que se lo tenía que hacer, me ha hecho hacer también otro proceso, o sea que en realidad si era permanente nomás la relación laboral que teníamos, inmediatamente el ministerio le va a decir, no, es un contrato indefinido. Él va a decir, no, no estoy de acuerdo con el ministerio, lo llevo a juicio y le voy a ganar el juicio con seguridad, ¿no? Entonces, el contrato a plazo fijo tiene que ser escrito, sí o sí, sí o sí, tiene que tener una duración máxima de 1 año. No existen contratos a plazo fijo por 2 años o por año y medio. Es 1 año máximo, porque acuérdense que es para plazo fijo, para algo bien definido. Máximo puede haber 2 contratos a plazo fijo seguidos. El tercero, por más que hagamos a plazo fijo y los del ministerio se hayan equivocado y le hayan visado el contrato, es indefinido. El tercer contrato ya es indefinido. Es más, si el primer contrato me ha hecho por 2 meses, el segundo contrato por 2 meses, miren que no hemos llegado al año, y el tercer contrato me lo ha hecho por 2 meses, hemos llegado a medio año, igual el tercer contrato ya es indefinido. Entonces, hay que establecer muy bien también el tema de los contratos. Si el contrato lo hago por menos tiempo, cuando debería haber sido
por 6 meses y luego lo vuelvo 2 contratos, estoy con el riesgo de que si lo necesito un mes más, el contrato se me vuelva indefinido. En el contrato indefinido se puede dar 3 meses de prueba, ¿no? Yo puedo decir, como va a ser indefinido y va a ser para siempre, yo puedo decir, ya, los 3 primeros meses de prueba van a ver, para ver por ahí este es mal abogado y no me funciona, entonces, si no supera los 3 meses de prueba, ya no lo contrato, ¿no? Existe eso, pero tiene que estar expreso en el contrato y además tiene que estar claro y además que tiene que haber una valoración clara luego de por qué no he superado los 3 meses. En cambio, en el contrato a plazo fijo no existe ese plazo de prueba, ¿no? No hay un plazo de prueba en el contrato a plazo fijo. Y así como el contrato indefinido, igual nos genera beneficios sociales, igual tenemos que pagar la seguridad social a corto y a largo plazo y pagar los aportes que corresponden tanto como empleador y como empleado, ¿no? Entonces, ese es el tema del contrato a plazo fijo que está regulado por la Ley General del Trabajo y existen mucha jurisprudencia y demás sobre el cambio, por ejemplo, que ha habido de plazo fijo a indefinido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para no volver un contrato a plazo fijo indefinido. Luego tenemos, bueno, creo que la pregunta iba por ese lado, ¿no? Entonces, ya tenemos claro de qué es el contrato indefinido y el contrato a plazo fijo. Y hay un tercer contrato, una modalidad que se llama por obra y servicio, pero que es bastante inusual y es muy difícil de hacerlo aprobar, así que no lo vamos a tocar de forma muy, muy profunda, pero principalmente es cuando nosotros tenemos que realizar una obra o un servicio, por ejemplo, las empresas de construcción tienen que contratar a alguien para que les construya algo en particular. Por decir, yo necesito a Pedro para que me haga una pared, yo me he adjudicado una obra de un edificio y Pedro solo quiero que me construya esa pared, ¿no? Entonces yo lo contrato para que me construya esa pared y concluye con la conclusión de la pared, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como Fautapo, contratamos a algunos profesionales para la elaboración de un servicio de algún proyecto. Por decir, hacemos un proyecto para apoyo a la cadena de quesos y necesitamos a alguien que les enseñe a hacer quesos a los emprendedores. Entonces contratamos por un tiempo a esta persona para que les enseñe a hacer quesos y una vez que acaba el contrato, concluye la relación laboral. Este es el contrato por obra o servicio determinado. Ahora que el ministerio para avisar ese contrato nos pide a nosotros el proyecto donde diga que realmente eh, ese proceso, ese proyecto, por ejemplo, del mejoramiento del queso o apoyo a los queseros, va a durar el tiempo que dice el contrato, ¿no? Si no, no lo visa. Ese era el tema de los contratos laborales. Ahora vamos a hablar de los contratos en general. ¿Por qué es necesario que ustedes se acostumbren a hacer contratos escritos, formales? Porque así ustedes tienen la posibilidad de evitar, por ejemplo, pérdidas por incumplimiento, ¿no? Imagínense que con Alejandro vamos a hacer un negocio juntos, ¿ya? Alejandro va a hacer el 50% del trabajo, yo voy a hacer el 50% del trabajo que tenemos que dar a X persona, ¿ya? Y no hacemos ningún contrato porque somos bastante informales. Y resulta que Alejandro hace su 50% que le ha costado tiempo, ha habido lucro cesante porque también podía haber estado haciendo otra cosa en ese tiempo que estaba haciendo el 50% de su tarea. Y yo no he hecho nada. Y no le puede dar 50% de lo que se había quedado a esa persona. Entonces, Alejandro está perdiendo por este incumplimiento, ¿no? Porque incluso tal vez hasta ha podido erogar alguna inversión que la va a perder porque yo no se la voy a pagar porque no tenemos ningún documento escrito, ¿no? Necesitaría tener testigos, necesitaría hacer un proceso muy largo, volverlo ordinario el proceso. Tenemos que hacer un montón de cosas para que él me pueda cobrar. En cambio, si tuviera un contrato escrito, sería mucho más fácil que Alejandro pueda recuperar en la vía judicial ese dinero. Y mucho más fácil si ese contrato, además que hemos hecho, lo llevamos a un notario de fe pública
y él da fe pública de que yo lo estoy firmando y lo está firmando Alejandro, entonces ya es un proceso rápido, ¿no? Es un proceso ejecutivo. Por ejemplo, para eso sirve el notario de fe pública. El notario de fe pública dice que Alejandro y yo hemos firmado el contrato y que son nuestras firmas. Entonces, yo no puedo decirle a Alejandro en el proceso, yo no he firmado. Ahora, si no estuviera con notario de fe pública, yo le puedo decir, no he firmado, y Alejandro tendría que volverlo al proceso en un proceso que se llama mucho más largo, que se llama ordinario, en el que ya tiene que entrar un perito grafológico para ver si realmente es tema de mi escritura, no mi escritura. Y demás. Entonces, cuando son montos grandes, acostúmbrense a que haya contrato y que esté en notaría de fe pública registrado. Como en todo que les he venido diciendo en este tallercito, depende al monto de lo que están manejando. Si es algún negocio pequeño o donde no hay riesgo, tampoco tienen que gastar en notario de fe pública y ver, ¿no? Jugar con eso, de cuál es el grado de riesgo que se tiene. Las especificaciones es otra cosa que nos aporta, ¿no? Tenemos que ser completamente descriptivos. Yo le puedo decir a Alejandro que vende computadoras, Alejandro, necesito una HP de última generación. Y me da una HP de última generación por el precio que hemos pactado de $1,000 en el contrato, pero, eh, pero no es la que yo quería. Yo debería haberle dicho, quiero una HP de última generación que tenga, no sé, Core i5, que tenga una cámara de 200 megapíxeles y esas especificaciones. Mucho peor que no poner las especificaciones es si el contrato es verbal. Si el contrato es verbal, él va a decir, no, es lo que quedamos. Habíamos quedado y me va a dar una Pentium 2, ¿no? Entonces, ese es lo del legal. Y la protección legal que les brinda el contrato para poder asumir las responsabilidades de cada uno y si alguna persona ha tenido algún incumplimiento o ha cometido algo incluso ilegal, ustedes con el contrato pueden demostrar que no era lo que se estaba buscando y que no era el objeto de esta relación laboral, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los contratos, de tener un poquito de formalidad en lo que hagamos, de ver que los acuerdos se realicen. Les voy a dar un ejemplo súper grande que ha costado mucho dinero a una institución. Una institución tenía un proyecto en el que tenía que apoyar a un sector productivo con 200.000 plantas, ¿ya? Y generaron estas 200.000 plantas con ese proceso y a raíz de eso, un empresario privado les dijo, ¿saben qué? Muy buenas sus plantas, yo necesito 500.000 plantas para mí, de forma privada, ya no como proyecto, sino como servicio, véndanme 500.000 plantas. Entonces empezaron a producir las 500.000 plantas y no firmaron ningún documento y el empresario se arrepintió de la compra. Y el costo de hacer los esquejes de las 500.000 plantas era de $1 por planta. Entonces la empresa, la institución esta perdió 500.000 bolivianos porque no tenía ningún documento con el cual exigirle judicialmente la reposición de este servicio. Entonces, en las cosas que sea donde haya riesgo y que necesitemos, hagamos. Si van a ustedes dar algún anticipo, hagan contrato. Si van a haber obligaciones recíprocas, hagan contratos. Ahora, vamos a hablar sobre las marcas y los otros activos. ¿Por qué es necesario que ustedes registren esto? Por el tema de que ustedes son, ay, perdón, me he pasado una. Ustedes van a crear sus productos, los van a posicionar en el mercado y si ustedes no registran la marca, los van a perder. Yo no sé si ustedes conocen, pero hay una empresa súper grande de jugos en Cochabamba que se llamaba Del Valle. No sé si han tomado que son jugos de guinda y demás, que tenían como un solcito de logo, ¿verdad? Súper lindo. Ahora esa empresa, si bien tiene el mismo logo, ya no se llama Del Valle, se llama Del Sol. ¿Por qué? Porque no han registrado el nombre y la Coca-Cola en Perú y en otros lados tenía los productos del Valle. Y si van a ver, hay unas botellas de 2 litros de Del Valle que no son este mismo producto, es otro jugo, es un poco más artificial el que vende la Coca-Cola,
pero ha registrado el nombre. Entonces, esta empresa del Valle que tenía una tradición ya de varios años, les estoy hablando de la botellita de vidrio café, ahora ya no se llama del Valle, se llama del Sol, porque les han ganado el nombre, por no haber registrado su marca, por no haber registrado el nombre. Entonces, ustedes cuando tengan un producto, y como todos ustedes me imagino que van a tener, porque por eso están en este proceso formativo para hacer un emprendimiento o mejorar su emprendimiento y su idea sea innovadora, sea una idea buena, regístrenla. No solamente se registra el producto, se registra la marca, se registran las ideas. Este proceso formativo, por ejemplo, que realiza Fautapo está registrado. ¿Por qué? Porque es una metodología que ha costado mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Entonces, todo lo que hagan que sea, que sea algo que ustedes necesiten en que esté el derecho de autor, regístrenlo. Si hacen un libro, registren el derecho de autor. Entonces, tenemos derechos de autor, marcas, know-how, goodwills, contratos de desarrollo comercial. Incluso los contratos de desarrollo comercial se pueden registrar en el SENAPI, porque son modelos que se realizan. Entonces, ustedes realicen este tipo de registros cuando tengan una marca, una buena idea, ¿no? Ese es un consejo puntual para los emprendimientos, un consejo legal que les va a servir, ¿no? Cuidado que inventen algo y otra persona por registrarlo se adjudique este nombre. Es más, el otro país quería adjudicarse el registro del nombre Singani, que como ustedes saben es boliviano y se diferencia del pisco porque el pisco es de cualquier uva, en cambio en Bolivia hacemos de puro moscatel de Alejandría y se quería ganar y querían ganar internacionalmente el registro otro país, ¿no? Más bien se ha logrado demostrar que con documentos históricos la propiedad del Singani en Bolivia y a raíz de eso recién Bolivia registró el Singani, pero casi no los quitan, ¿no? El nombre. Entonces, tengamos en cuenta de que es muy necesario ese tema de los registros. Ahora, es necesario, como les he dicho, configurar y ver una decisión inteligente si lo vamos a hacer formal o informal nuestro negocio. Eso va a ser en base a lo que nosotros veamos. Eh, Hay un lema que dice, hay que soñar sin dejar de ser realista. ¿Qué quiere decir esto? Para nuestro emprendimiento, el techo es el límite. Siempre tenemos que soñar, porque si no soñamos no vamos a lograr nunca nada. Y este logro lo vamos a hacer con esfuerzo. Pero también hay que ser realista, porque hay personas que empiezan con ideas de negocio, con negocios que además no tienen escalabilidad y que son muy pequeños, pero ya empiezan, lo primero que hacen es querer conformar una empresa. Dicen, no, voy a hacer una SRL y va a ser con muchas cuotas altas de capital, pero que en realidad es un negocio que no da como para tener ese tipo societario. Seamos realistas, analicemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos hacer, y luego ya podemos ver nuestras fases de crecimiento y cambiar a otros tipos societarios, ¿no? Veamos si el emprendimiento tiene una visión de empresa, de negocio, o es de subsistencia temporal. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo abro, por ejemplo, en mi garaje un lugar de expendio de alguna comida rápida, pero porque necesito ahora, porque me he quedado sin trabajo, pero no es mi idea en realidad luego crecer como venta de expendio de este alimento, sino que lo hago temporalmente mientras consigo otro trabajo. Entonces es un negocio de subsistencia temporal, ¿no? Entonces, ¿para qué lo voy a formalizar si va a ser algo temporal y que además no es una actividad que yo la quiera realizar, ¿no? A la que no le voy a meter pasión, a la que no le voy a meter fuerza, ¿no? Luego, tengo que ver el plan de negocios, tengo que ver cuando ya realmente creo que es un emprendimiento que lo quiero hacer con una visión de empresa, hacer el plan de negocios y el gran paso que se está dando es formarse ahora y poder realmente aplicarlo a su entorno empresarial. Muchísimas gracias. Creo que me he extendido un poco, pero creo que era necesario para que quede claro este tema de la figura legal